Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Palabras de Pablo. Pablo posicionándose a favor de Israel. Israel es una tierra por la cual, repetidamente en la Biblia, Dios se refiere de forma única, profética y además redentora como «esto es mío». Dios se refiere a Israel como no lo hace por ninguna otra tierra en el mundo. Israel fue creada para ser luz a los gentiles. En sus inicios, la Iglesia era total y prácticamente judía. Así se mantuvo hasta que el Evangelio comenzó a extenderse a Antioquía, donde se fundó la primera congregación gentil. Y esa iglesia sirvió de base para que el Evangelio se extendiera por todo el mundo. Vivimos en un momento crucial de la historia que ahora mismo nos exhorta a ti y a mí, como discípulos de Jesús, a tomar una posición de apoyo a Israel. Podríamos ser el pueblo de los últimos tiempos. Tú y yo no debemos ser pasivos frente a la profecía. Estamos llamados a orar con pasión, a interceder, a ministrar de acuerdo con las palabras de Jesús, que afirmó que no es nuestra tarea especular sobre cuándo vendrá el fin. Es nuestra responsabilidad conducir los asuntos del reino hasta que Él venga. Y esto no se trata de política, sino de palabra de Dios. La palabra de Dios declara que llegará el momento en el que todas las naciones del mundo se volverán en contra de Israel. Dado que esto es muy posible que ocurra en nuestro tiempo, es importante subrayar el por qué debemos pronunciarnos a favor de Israel en el día de hoy. Y por supuesto, Dios hará justicia a Israel. Y por supuesto, Dios enviará juicio a Israel. Israel será castigada por parte de Dios. Hay motivos por los que debemos apoyar a Israel. Cada persona debe tener a los judíos como prioridad en su escala de valores y estar agradecidos por la obra que Dios ha hecho a través de ellos como pueblo. En Génesis capítulo 12, verso 3, el Señor dice al pactar con Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esto no solo se refiere a un pueblo, es decir, a los judíos, se refiere a una tierra, Israel. Dios juzgará a las naciones y lo hará por sus decisiones tal y como lo hace con los individuos. Dios enviará también juicio a Israel. Y lo hará por sus decisiones. El Señor los eligió con un propósito. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Ese pacto abrahámico dice lo siguiente: «Te daré un pueblo y una tierra, y a través de esta semilla las naciones de la tierra serán benditas». Ese es el pacto abrahámico. Luego llega el nuevo pacto. Como dice Jeremías y Ezequiel, Dios dice en palabras casi paralelas: «Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y pondré mi espíritu en ti». Tú y yo estamos conectados con el pueblo de Israel. Estamos conectados con los judíos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, quien vino por medio de los judíos, entramos a ser parte de aquellos que han confiado en Dios.
de acuerdo con su gracia. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 20. Dios dice: si mi pueblo peca contra mí, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Cuando hablamos acerca de Israel, nos referimos primero a una propiedad sobre la cual Dios ha pronunciado, y segundo, al pueblo de Dios, el cual Dios mismo lo ha dado a la tierra. Dios ha dicho cosas exclusivamente sobre Israel, y esas no han sido revocadas. No solamente la tierra le pertenece a Dios, sino que también Dios la ha entregado a Abraham y a su descendencia a través de Isaac para siempre, como dice Génesis capítulo 17, verso 7 en adelante. Isaías capítulo 54, versículo 8, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. La pérdida de gobierno, lo que vemos hoy en la actualidad, con todo lo que tiene que ver con Israel, es debida al pecado, es debida a su dispersión. El actual conflicto en Israel no proviene de su propia iniciativa, ni ha sido perpetuada por una actitud de expansión, no. Israel está defendiendo una tierra que le fue concedida en 1917 y que luego le fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es que hay que decir las cosas como son y no dejarnos manipular o engañar por lo que dicen los medios de comunicación. La meta de los palestinos o la meta de los terroristas, de Hamás, de Hezbollah, la meta de todas estas naciones enemigas de Israel no es asegurar un hogar, es expulsar a Israel por completo. Lo que quieren las naciones enemigas de Israel es su destrucción. Les da igual Jerusalén, les da igual el territorio. Ellos quieren que Israel desaparezca. Las naciones árabes nunca han ofrecido refugio a los palestinos. Han sido los propios israelitas. De hecho, los terroristas que ahora gobiernan en la Franja de Gaza utilizan al propio pueblo palestino de escudo humano. A estos terroristas se les ha enseñado de pequeños que hay que acabar con Israel, hay que acabar con los Estados Unidos, hay que acabar con las naciones que tienen raíces judías, raíces cristianas. La inmensa mayoría del mundo desconoce este hecho y nadie se molesta en divulgarlo. Nos creemos lo que dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Apoyar a Israel no es oponerse a los pueblos árabes como una entidad u oponerse a los derechos de los árabes de vivir en Israel de manera próspera. Dios no se opone a ningún ser humano, mucho menos a los árabes, quienes son la descendencia de Ismael, el otro hijo de Abraham. Apoyar a Israel no requiere una posición antiárabe, ni mucho menos exige de nosotros ser indiferentes hacia el prójimo, no. Hay un error, y nos lo estamos creyendo, porque vivimos pegados a un televisor. Vivimos conforme a lo que dice el mundo. Si el mundo dice que esto es así, yo tengo que creer, porque lo han dicho, porque lo dice el mundo. Si dice un medio de comunicación que Israel es el malo, yo creo a ese medio de comunicación porque ese medio de comunicación es importante. Ese rencor implacable de sectores del mundo árabe no se origina en causas meramente políticas. Son impulsadas por fuerzas espirituales que solo van a estar satisfechas cuando Israel deje de existir.
Las fuerzas opuestas a Israel no son simplemente aquellas a quienes no les agradan los judíos. Estamos atrapados entre corrientes de fuerzas espirituales. La palabra de Dios lo dice, no tenemos guerra contra el ser humano. Nuestra guerra es contra huestes espirituales. Y esas fuerzas solamente pueden ser quebrantadas a través de la oración, en donde los principados y potestades pueden ser destruidos, desterrados. Ese espíritu que mueve el rencor se opone tanto a los cristianos como a los judíos. Y lo que va a traer va a ser persecución sobre ambos. La palabra de Dios habla de 2 testigos que van a morir en Jerusalén en el mismo momento del fin, Apocalipsis capítulo 11. Y solo han existido 2 testigos que han dado la cara por Dios a través de la historia, los judíos y los cristianos. Y las hostilidades y rencores están dirigidos tanto a los creyentes como a Israel, porque hay un espíritu en el mundo que está en contra de todo lo que se llame Dios y todo que a Dios se refiere. Dios como creador, a quien tú y yo debemos nuestra adoración, Dios como juez, a quien le tenemos que rendir cuentas, Dios como redentor, quien se ha revelado a través de su Hijo Jesús, y Dios como legislador moral para toda la humanidad, a quien debemos responsabilidad de nuestro comportamiento. Lo creas o no, estamos llamados a apoyar a Israel porque podríamos ser el pueblo de los últimos tiempos. El Señor nos ha llamado a ser un pueblo de convicciones bíblicas y morales. Y con esto no te estoy diciendo que tenemos que apoyar los ataques de Israel a una zona de inocentes. No, no. En oración. Orar por la paz en Jerusalén. Qué bueno que nos informemos en fuentes confiables, evitando intolerancias y puntos ciegos. Cuidado con los medios de comunicación que tenemos en casa. Cuidado con ciertos canales de televisión que están en contra de Israel. Cuidado con ciertos canales de televisión que vemos que están en contra de los cristianos. ¿Has visto, por ejemplo, a Televisión Española, Antena 3, 4, La Sexta, Telecinco, condenar la persecución que están sufriendo nuestros hermanos cristianos en Corea del Norte? ¿A que no? ¿Has visto algún titular a favor de los cristianos en estos medios de comunicación? No. ¿Has visto algún titular de estos medios de comunicación en contra del grupo terrorista Boko Haram, que está asesinando a miles de cristianos en Nigeria? No. Así que cuidado con los medios de comunicación, cuidado con lo que escuchas, cuidado con las redes sociales, cuidado con el posicionamiento mediático que te ofrecen medios de comunicación que manipulan y que nos engañan. Por eso nos tenemos que informar con fuentes confiables. Reconozcamos la disposición de la prensa popular. Evaluemos la información. Acepte con fe el llamado bíblico de orar por la paz de Jerusalén. Y si tienes la oportunidad de visitar a Israel, como vas a tener próximamente, hazlo. Demuestre su amistad hacia nuestros hermanos judíos. Reconozcamos que hay hábitos terroristas de musulmanes que quieren la destrucción de Israel. Y al igual que quieren la destrucción de Israel, quieren la destrucción de cualquier nación con raíz cristiana. Estamos metidos en el mismo saco. Van a perseguir a Israel, te van a perseguir a ti y me van a perseguir a mí. Esta es una realidad y no la podemos negar, no la podemos obviar, no la podemos omitir. Debemos apoyar a Israel en oración. No debemos apoyar el partido político que ahora mismo tiene Israel, de esa lucha, porque la palabra de Dios dice, no matarás. Y vemos cómo el gobierno de Israel, a través de la guerra, están matando a cientos de inocentes.
No estamos a favor de la guerra. Pero nuestro apoyo tiene que ser a Israel en oración. Por supuesto que el Señor hará una limpieza a Israel, tiene que hacerla. Tiene que enviar sus juicios a Israel. Porque Israel se ha apartado de los caminos del Señor. Porque Israel ahora mismo es Sodoma y Gomorra. Veía imágenes en Tel Aviv y me echaba las manos a la cabeza. Tel Aviv es la nueva Sodoma y Gomorra. Está mucho peor que esas dos ciudades, y Dios envió juicio a Sodoma y Gomorra. Y Dios va a enviar juicio a Israel. Por eso cada día tenemos que orar por la paz en Israel, la paz en Jerusalén. Porque esa paz a ti y a mí nos mete en ese saco y mete a todas las naciones del mundo. El llamado es a orar por la paz de Jerusalén. Y es un llamado que cada día tiene que crecer en nuestro corazón. Los políticos iraníes de línea dura han dominado las elecciones parlamentarias en Irán en los últimos años. Las autoridades van a hacer públicas próximamente las cifras. ¿Quién será el sucesor del ya fallecido presidente de Irán? Está claro que tiene que ser un presidente o conservador que intentará buscar la paz con sus enemigos, que intentará buscar la paz quizás con Israel, o será otro presidente como los anteriores, con un objetivo, la destrucción de Israel. En el homenaje a la muerte de este presidente ya fallecido, veíamos a las personas como gritaban muerte a Israel. En medio de un evento de luto, de dolor, de llanto, el pueblo clamaba y gritaba muerte a Israel. A principios de febrero, Irán anunció su nueva central nuclear. Esto lo ha hecho durante los últimos años. Está aumentando su capacidad de uranio de alto grado. La Agencia de Vigilancia Nuclear de la ONU publicó su informe citando a Irán por obstruir sus investigaciones y señalando que Irán no responde preguntas de posibles usos militares de sus programas nucleares. Sin embargo, el enviado de Irán a la agencia insiste en que Irán desea seguir conversando con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán, Israel. Se acerca una guerra. Una guerra entre estas dos naciones. El conflicto entre Israel e Irán es uno de los temas más complejos, más prolongados en la política internacional contemporánea. Y este conflicto se caracteriza por tensiones geopolíticas, religiosas y militares que en los últimos años se han intensificado. Las raíces de este enfrentamiento se encuentran tanto en la historia antigua como en los desarrollos políticos modernos. Las tensiones entre Persia, el nombre histórico de Irán, e Israel tienen raíces antiguas, aunque no siempre han sido conflictivas. En el pasado, el imperio persa bajo Ciro el Grande fue conocido por liberar a los judíos del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C. Sin embargo, en tiempos modernos, las relaciones se han deteriorado significativamente. El conflicto moderno entre Israel e Irán comenzó a intensificarse después de la Revolución Islámica en Irán en el año 1979, como compartíamos en el mensaje anterior.
el nuevo régimen teocrático, liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini, adoptó una postura anti-Israel, declarando a Israel como un enemigo y un cáncer en el Medio Oriente. Y ese antagonismo ha persistido bajo líderes iraníes. Irán, bajo su régimen islámico, ve a Israel como una entidad ilegítima y un intruso en la región del Medio Oriente que hay que destruir. Como siempre te hemos compartido, Irán, Hamás, Hezbollah y muchas naciones no buscan la paz con Israel. Buscan su exterminio, buscan su destrucción. Y esto viene ya en época del Antiguo Testamento, no solo con Esaú, no solo con los ismaelitas, también con Amán. Amán quería exterminar a los judíos. Amán tiene una raíz muy vinculada y pertenece a la familia de Amalek. Te hemos hablado en estudios bíblicos y en otras reflexiones sobre el espíritu de Amalek. Pues de Amalek, de esta tribu, sale Amán. Los líderes iraníes han promovido una retórica que busca la eliminación del Estado de Israel. Y ese odio se fundamenta en una mezcla de razones religiosas, en este caso por la primogenitura, esa primogenitura que Esaú vendió, regaló a su hermano Jacob. Ese odio también se fundamenta en ideologías y en políticas. Irán está buscando aumentar su influencia en el Medio Oriente y ve a Israel como un obstáculo para sus aspiraciones regionales. Las alianzas de Israel con países occidentales, especialmente con Estados Unidos, intensifican la hostilidad iraní. La retórica de destrucción de Israel ha sido constante en los discursos de los líderes iraníes. Ebrahim Raisi, quien asumió la presidencia en 2021, ha continuado esa línea dura, enfatizando el apoyo a grupos militantes como Hezbollah y Hamás, que también buscan la desaparición de Israel. Hace unos días, depende cuando escuches esta reflexión, Ebrahim Raisi, presidente de Irán, ha fallecido en un accidente de helicóptero. Aunque la Biblia no menciona explícitamente un odio eterno de Persia hacia Israel, de Irán hacia Israel, hay referencias a conflictos y tensiones con otros reinos y naciones. Hay versículos que se interpretan en el contexto de conflictos con naciones que pueden incluir, por ejemplo, profecías bíblicas. Ezequiel capítulo 38, verso 5 habla de que Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudo y casco. Daniel, en el capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». Uno cuando lee estos dos pasajes puede entender que son pasajes que ya han sucedido. Pero es que el libro de Daniel y el libro de Ezequiel y Zacarías y por supuesto Apocalipsis hablan de eventos futuros que tienen que ocurrir. Estos dos pasajes que hemos mencionado reflejan tensiones y conflictos históricos entre Persia, lo que es ahora Irán, e Israel. Y si ya en el Antiguo Testamento te habla de esos conflictos, obviamente en la actualidad esos conflictos van a persistir. Esos conflictos van a continuar. Todo hasta la venida del Señor. Recordar, Israel se quedará sola. Todas las naciones del mundo la darán la espalda. Ahora mismo Israel cuenta con apoyos de países europeos, de países occidentales. No sé si tiene el apoyo de Estados Unidos, porque con Biden no sé. Hoy te dice que está a favor de Israel y luego al día siguiente cambia el discurso totalmente.
La palabra de Dios habla de que todas las naciones van a dejar a Israel. Hasta la fecha de mi conocimiento, yo poco de estas cosas entiendo poco, ¿no? Pero uno se informa, uno ve las noticias, uno se documenta. Ebrahim Raisi seguía siendo el presidente de Irán y seguía mostrando su odio a Israel, a Estados Unidos y a las naciones con raíces cristianas, raíces judías. Esto es así. La Biblia contiene enseñanzas sobre la importancia de orar por la paz y la protección de Israel. Porque vamos a ver a gobiernos, como por ejemplo el de España, que van a mostrar su rechazo a Israel. Y van a dar su apoyo total a grupos terroristas. España no apoya a Palestina. España está apoyando ahora mismo a grupos terroristas como Hamás, Hezbollah. Esto es así, son los que están dirigiendo la Franja de Gaza. Israel no tiene guerra contra los palestinos. Aquí está la equivocación y este es el engaño que utilizan los medios de comunicación para que tú y yo veamos a Israel como una nación enemiga. Que como siempre decimos, el Señor tiene que castigarla. El Señor va a castigar a Israel. Pero tú y yo tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar también por las naciones enemigas de Israel. Pero aquí hay algo importante. Israel no se está enfrentando a Palestina. Israel se está enfrentando a grupos terroristas que están subvencionados por Irán, que están subvencionados también por otros países. Y me atrevo a decir europeos, y me atrevo a decir Estados Unidos. También Rusia, por supuesto, y China. Recordar que Rusia y China van de la mano con Irán. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. El llamado tuyo y mío es orar por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén, dice el salmista. Sean prosperados los que te aman. Es decir, habrá prosperidad, habrá bendición en mi vida, en mi familia, en mi hogar, si yo clamo a Dios por la paz de Jerusalén. De hecho, hay versículos que dicen, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Hablando de la nación de Israel. El conflicto que se está viviendo ahora mismo y que va a llegar en un futuro a cosas terribles, es una mezcla difícil, compleja de historia, de religión y de política. Hay antecedentes de una cooperación histórica. Las tensiones modernas se han intensificado debido a razones ideológicas y geopolíticas. Y ahora mismo, ¿qué va a suceder? Irán entrará en elecciones y ya sabemos lo que pide el pueblo. Aún sigo viendo esas imágenes, las recuerdo. En un funeral, el pueblo clamando destrucción para Israel. Vas a un funeral, estás de luto, ha fallecido tu presidente, el presidente de tu nación, ha fallecido el padre, el abuelo,
y tú en ese entierro te dedicas a hacer cánticos contra una nación. La palabra de Dios nos enseña a orar por la paz y la protección de Israel. Y ese es tu deber y ese es mi deber, orar por la paz en Jerusalén. Tenemos que hacerlo. Tenemos que orar por la paz en Israel. Jesús advirtió que antes de su regreso, el mundo vería a Jerusalén rodeada de ejércitos. La palabra habla de gentiles, proclives a destruirla. Lucas capítulo 21, versículo 20. Ya los profetas advirtieron que antes del fin de esta era, Judá y sus aliados, principalmente los Emiratos Árabes Unidos e Inglaterra, iban a tropezar al mismo tiempo. Y la mitad de la ciudad, Jerusalén, iba a ir en cautiverio. Esto lo dice el profeta Oseas, capítulo 5, verso 5, y Zacarías, capítulo 14, verso 2. El escenario está avanzando. Israel se va a ver rodeada de amenazas. Llegará un momento en que hasta los propios cristianos van a dar la espalda a Israel. Esto será algo que lo vamos a ver en los medios de comunicación. Esto será algo que tú y yo, desde ahora mismo, ya tenemos que estar preparados, ya tenemos que ser conscientes de lo que viene. No es alegría y paz, no. La paz llegará cuando venga el nuevo gobierno mundial y será el de Jesús. Hay esperanza, pero tenemos que pasar por todas estas situaciones. Tú y yo debemos decir la verdad completa. Israel, la actual nación judía, también está repitiendo la historia y también está provocando la ira de Dios. Al repetir el proceder de sus antepasados, cayendo cada vez más en el pecado y la rebelión contra las leyes de Dios. Por eso Dios hará justicia a Israel. Pero Dios también tiene que utilizar la vara, tiene que permitir que Israel pase por estos momentos. ¿Por qué? Porque se ha rebelado contra Dios. Estamos viendo que actualmente en Israel se están organizando desfiles para exaltar las maneras de vida licenciosas que Dios condena explícitamente para los judíos en la Torá. Algo que todo judío sabe. En Israel se están promoviendo esos estilos de vida en las propias calles de Jerusalén. La ciudad que pronto será sede del gobierno del Mesías, con esa rebelión hacen a su manera lo mismo que los amalecitas. Están levantando la mano contra el trono de Dios, desafiando a Dios. La palabra dice que los sacrificios se van a reanudar, pero por breve tiempo, y luego se van a suspender. Entonces Jerusalén será capturada por la 7ª restauración del Imperio Romano, y se va a iniciar los tiempos de los gentiles. Después de tantos años y de angustias, penalidades, el Mesías va a regresar con buenas noticias, tanto para Israel como para el resto del mundo. El mundo no va a perecer en una catástrofe global. Hay esperanzas. Los dilemas que el ser humano es incapaz de resolver serán resueltos por Jesús, que pronto vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, para dar comienzo a esos 1000 años de paz. Es así como, pese al constante derramamiento de sangre en esta tierra que ha conocido tanto dolor,
podemos mirar más allá del conflicto a la esperanza del mundo del mañana y la paz que va a traer. Como escribió el profeta Isaías, todos los instrumentos de guerra, cañones, rifles, granadas, tanques, drones, se fundirán para convertirlos en implementos de agricultura, y las naciones no se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Te imaginas un mundo sin guerras? ¿Un mundo en paz? ¿Te imaginas a la oveja, al cordero conviviendo con el lobo, con el león? ¿Te imaginas a ese niño cogiendo una víbora, una serpiente? ¿Te imaginas no tener que llorar? ¿Te imaginas no conocer enfermedad? Eso va a suceder. Eso va a suceder cuando Cristo, Yeshua HaMashiach, regrese de nuevo. Y yo quiero estar preparado. Quiero que mi familia esté preparada. Yo quiero estar en ese reino eterno. Yo quiero vivir esos 1000 años de paz. No 10 años, no 50 años, son 1000 años de paz. Esa es la esperanza para las naciones de Oriente Medio, desesperadas, confundidas, y también para el resto del mundo. El mundo está entrando en un periodo muy oscuro. Enciende el televisor y lo verás. El mundo está cada vez peor. Pero un nuevo amanecer ya se aproxima. Vendrán días buenos y Dios establecerá el reino del Mesías en toda la faz de la tierra. Reino que por fin traerá paz para todos los pueblos del mundo. ¿Anhelas esos días? ¿Anhelas esos días de paz? Yo los anhelo. Yo los deseo. Pero ahora estamos en ese tiempo oscuro, en ese tiempo donde nuestra mirada tiene que estar en el reloj profético de Dios, que es Israel. Todo lo que acontezca en Israel influirá en nuestras vidas. Todo lo que suceda en Israel va a repercutir en tu vida, en tu iglesia, en tu familia. En estos tiempos oscuros hay esperanza. No te canses de buscar a Dios en estos días difíciles. No te canses de buscar a Dios en todo momento. Llegará el reino de paz. Llegará ese nuevo orden mundial dirigido por Jesús. Un gobierno mundial de paz. Lo que vivimos hoy en día es una falsa paz. Hermano, hermana que nos estás escuchando, prepárate, porque lo que viene no es bueno. Pero vendrá Jesús en su segunda venida y la cosa cambiará.